Bienvenidos. En esta primera clase de introducción vamos a ver lo que es la definición de la inteligencia artificial y los enfoques de lo que es la inteligencia artificial, donde existen diferentes definiciones de lo que es la inteligencia artificial y los enfoques serían los sistemas, cómo actúan, cómo actúan como personas, cómo piensan como personas y cómo piensan o actúan racionalmente. Primero que nada, vamos a ver lo que es la inteligencia artificial. Vamos a definir o tratar de definir lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué tratarla de definir? Tratarla de definir porque, como vemos, inteligencia artificial está formada pues por dos palabras, que es inteligencia y artificial. Artificial sabemos que es algo producido por el hombre, ¿no? De forma artificial, que no está en la naturaleza, que no salió de la naturaleza, ¿no? Y pues es como una copia, ¿no? Una copia de lo que es natural, hacerlo de forma artificial. Y fue realizado intencionalmente, ¿no? Y eso sería lo que es artificial. Pero inteligencia es lo que nos lleva aquí a qué es inteligencia, cómo se mide la inteligencia y cómo es que trabaja el cerebro humano. El cerebro humano es el que produce la inteligencia, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? Cómo es que surge la inteligencia del cerebro humano. Sabemos cómo trabaja el cerebro, pero no sabemos de dónde exactamente o cómo es que sale la inteligencia de ese órgano. Y es por eso que existen lo que son diferentes definiciones de lo que es la inteligencia artificial, de que no sabemos exactamente cómo es que funciona, ¿no? Las tres definiciones están, bueno, hay diferentes definiciones y tres de ellas son las que vamos a ver en esta clase, que son la de John McCarthy. En 1956 propone una definición, después la definición que está en la Enciclopedia Británica y por último otra definición que fue hecha por Ellen Reich en 1983. Esas serían las tres definiciones que vamos a manejar en la clase. Y primeramente lo que es la definición de John McCarthy de lo que es la inteligencia artificial. Él dijo que, o propuso que en el año 1956, que el objetivo de la inteligencia artificial es desarrollar máquinas que se comporten como si fueran ser inteligentes, ¿no? Como si fueran inteligentes o como si tuvieran inteligencia, ¿no? Que nada más que se comportaran de forma inteligente y con eso, con esa definición, cualquier sistema, en ese entonces, cualquier sistema podría que aparentara inteligencia, pues se podría definir como que si tuviera inteligencia artificial. Pero en ese mismo año o meses después, Valentin Breitenberg demuestra, o bueno, pretende demostrar que esa definición no es del todo correcta, ¿no? Y demuestra que el comportamiento supuestamente inteligente de un sistema puede ser solo producido con el circuito, ¿no? Con alguna configuración, y si esa configuración la cambias, puede hacer otro comportamiento diferente que podría ser como un sistema inteligente, ¿no? Pero realmente no es inteligente, sino que está solo comportándose como si fuese inteligente. Entonces, esa no sería la inteligencia artificial en sí, pero bueno, eso es una de las definiciones. Y bueno, para demostrar eso, utilizó los vehículos de Breitenberg, creados por él, los cuales eran dos prototipos. Bueno, eran dos vehículos que están aquí en la imagen, son estos dos. Bueno, es un esquema de lo que eran los vehículos. Y bueno, tenían en su parte frontal tenían sensores y tenían motores, ¿no? Motores en los que son los ruedas, son las llantas. Y dependiendo de cómo estuvieran conectados, aquí como lo vemos está en serie, este motor está en serie con el sensor. Entonces si estaban en serie, el vehículo evitaba la luz, y si estaba en forma cruzada, o sea, este motor con este sensor que está aquí, este motor con el sensor que está aquí, o sea, de forma cruzada, significaba que y se iba o se dirigía hacia la luz, ¿no? Por la diferencia aquí de voltaje del sensor. Así, si bajaba aquí el voltaje en la izquierda y en la derecha, pues se dirigía hacia él, dependiendo de la cantidad de luz que podría llegar a lo que es el motor. O sea, cuánta luz entraba aquí, ya se dirigía hacia la luz o la evitaba. Aquí si este tenía más luz que este, entonces perdía velocidad de este motor, entonces tomaba una ruta diferente, ¿no? Que se equilibraba y se iba hacia lo que es la luz. Esta sería la luz. Y bueno, una simulación de lo que eran los vehículos de Breitenberg es este que está aquí. Si podemos ver,
el vehículo, los vehículos que están aquí, el punto amarillo, bueno, blanco, con línea naranja, está evitando la luz, ¿no? Los puntos amarillos son la luz, y pues lo está evitando, ¿no? Cuando cada vez que se acerca uno de ellos, cambia de dirección, ese sería el vehículo que se aleja de la luz o que lo evita. Y el siguiente es, eh, este otro ejemplo es cuando el vehículo se va hacia la luz, ¿no? Se dirige hacia él, que nada más era cambiar lo que son los cables, ¿no? Y bueno, con esta demostración, Valentin Beitenberg demuestra que no porque cambien su comportamiento, entre comillas, va a ser inteligente, ¿no? Un sistema. Tiene que tener algo más que, no, que solo un comportamiento inteligente para que sea inteligencia artificial. La siguiente definición sería la que está en la Biblioteca Británica. Dice que la inteligencia artificial es la habilidad de las computadoras o robots de resolver problemas que están asociados con el alto intelecto o procesamiento del ser humano, ¿no? O sea, entre más inteligente sea la computadora, lo que me quiere decir esta definición es que va a ser va a tener una inteligencia artificial, ¿no? O sea, si ponemos en una computadora la ecuación que está aquí, esa integral, me va a dar algo, ¿no? Una gráfica. Y si ponemos alguna otra ecuación o sistema que me dé alguna señal como la que están aquí, una señal FFT o cualquier otro tipo de sistema que pueda resolver este tipo de ecuaciones o dar ese tipo de gráficas, la definición de la enciclopedia británica nos dice que es inteligencia artificial, ¿no? Según esa definición. Pero si lo vemos en la forma de inteligencia, entonces, bueno, si le pasamos a lo que es el ser humano, no todas las personas saben resolver ese tipo de ecuaciones o saben cómo graficar una FFT o obtener algún tipo de esas gráficas, ¿no? Pero como que tienen otro tipo de inteligencia, pues lo vemos qué tipo de inteligencia tiene el ser humano, pero tiene inteligencia diferente. A una computadora que pueda resolver esta ecuación o hacer ese tipo de gráficas, no le puedes dar otro problema más fácil, como por ejemplo decirle que si vas caminando por la calle y se te atraviesa algo, o sea, un muro o un carro o otra persona, ¿qué hace? ¿No? O sea, no le puedes decir eso a ese sistema al sistema que resuelve esa ecuación, no te va a resolver ese tipo de problemas que son simples para un ser humano, ¿no? Un ser humano sabe, ni siquiera tiene que pensar qué hacer, ¿no? O sea, si viene una persona de frente y lo ve, pues ¿qué va a hacer? Pues dar vuelta, ¿no? A la derecha, a la izquierda, donde haya más espacio para pasar, ¿no? Y no necesariamente tiene que tener este tipo de inteligencia que resuelve ese tipo de ecuaciones, donde ni siquiera tiene que saber eso, ¿no? O sea, un niño de 10 años, de 5 años, sabe qué hacer, ¿no? Y por eso esta definición de inteligencia artificial, pero no es 100% correcta, ¿no? Pero ya es una de las definiciones que tenemos, ¿no? Pero tiene sus, sus contras, ¿no? Otra de las definiciones, o la última que vamos a manejar en el curso, va a ser la de Ellen Rich. En 1983, ella propone que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan acciones en las que en algunos momentos esas computadoras hagan que esa persona sea mejor, ¿no? Un ejemplo es como cuando, bueno, hoy en día con los celulares inteligentes o smartphone, si le das permisos de GPS y todo eso, del GPS y de la ubicación, si te detecta que a cierta hora, no sé, en la mañana, a las 9 de la mañana sales y vas a otro lugar y lo haces repetidamente, entonces el sistema de Google o de cualquier otra marca que tenga acceso a lo que es el smartphone, que es Google Maps en este caso, el más conocido, después te van a llegar notificaciones, ¿no? Que cómo es el tráfico a esa hora. Entonces, si saliste a las 7 de la mañana por toda una semana, entonces a esa hora va a decidir, entre comillas, el sistema que te va a mandar notificaciones, ¿no? De cómo está el tráfico para que te prepares en ese momento, ¿no? A las 7 de la mañana y te va a dar, se acopla, ¿no? Esta definición a lo que es este tipo de sistema, ¿no? Que en ciertas ocasiones o en ciertos momentos va a hacer que la persona sea mejor. ¿Cómo va a ser mejor? Dándole esa notificación, ¿no? Del tráfico. El tráfico es más ligero a tal hora, pues tienes que irte a esta hora, ¿no? Y es más pesado a tal hora, pues no te vayas a esa hora. Esa sería la forma de que, de que mejora al ser humano, ¿no? La inteligencia artificial.
Y bueno, con esto definimos que la inteligencia artificial no solo es que se comporte un sistema como si fuera inteligente o que resuelva problemas de alto grado de intelecto del ser humano, sino que debe ser un complemento, ¿no? Un complemento de a lo mejor utilizar esos cálculos en corto tiempo, o sea, resolver una ecuación como por ejemplo el que les decía de Google, o sea, define la ruta, define el tiempo, define la velocidad de los coches y te da una ruta mejor, ¿no? O un tiempo estimado de a la hora que te puedes salir de tu casa. O si vas a salir a tal hora que ya sabe, ya lo calcula más o menos, porque ya lo hiciste rutinario, entonces ya te da antes de que salgas de tu casa, pues ya te da el tráfico, ¿no? Cuando eso te está ayudando, o sea, ya calculó más rápido de lo que una persona calcula, ¿no? Si tú lo quieres hacer a mano o con cualquier otro, pues vas a batallar, ¿no? Pero ese alto procesamiento lo estamos utilizando para lo que es que una persona sea mejor en cierto momento. Y aquí en la última frase dice que el ser humano es superior en otras áreas, ¿no? Como nos decían, en áreas simples que es para una persona, como por ejemplo evitar algún obstáculo que se te aparece en el camino, o sea, no necesitas pensar qué es lo que vas a hacer, ¿no? Cuando se te atraviesa ese obstáculo, si lo haces de forma intuitiva, ¿no? Entonces, esa sería la inteligencia que tenemos, que es muy diferente a la inteligencia artificial. Existen diferentes formas de ver lo que es la inteligencia artificial, que es la forma del pensamiento, razonamiento y del comportamiento. O sea, es pensar, o sea, hacer sistemas que piensen y que razonen como un ser humano o que se comporten solamente como un ser humano. O sea, que hagan acciones correctas en ciertos momentos y que actúen de forma correcta, ¿no? Solo en esos momentos, así como lo decía del GPS. O hacerlo un sistema que piense completamente lo que hay que hacer, ¿no? O sea, a qué hora te tienes que levantar, a qué hora se tiene que levantar y todo eso, ¿no? O sea, ya no solo ayudar en ciertos momentos, sino hacer todo el razonamiento, ¿no? Y bueno, esas son los dos formas de ver lo que es la inteligencia artificial, que es una forma donde una máquina o un sistema piense como humano. Los seres humanos pues no son, bueno, las acciones que hacen los seres humanos en sí no siempre son inteligentes, ¿no? O sea, de eso lo resumimos, o sea, no podemos hacer un sistema que emule el pensamiento de un ser humano porque los seres humanos hay personas que realizan cosas que no son inteligentes, ¿no? O sea, o no son apropiadas, o no son correctas y cosas así, ¿no? Entonces, esos serían los dos enfoques, ¿no? O hacer el sistema que razone y piense como un ser humano, o solo que se comporte, ¿no? O que te ayude en cierto tiempo, ¿no? Nada más. Esas serían las formas de ver la inteligencia artificial. Y los enfoques, hay cuatro enfoques de lo que es la inteligencia artificial. Sería sistemas, como ya dijimos, sistemas que piensan racionalmente, o sistemas que actúan racionalmente, o sistemas que actúan como seres humanos, o sistemas que piensan como seres humanos. Pensar y razonar como un ser humano, o actuar y pensar racionalmente. Pensar racional, pensar y actuar racionalmente es el del lado derecho, y pensar y actuar racionalmente es el lado izquierdo. Como dijimos ahorita, eran dos formas de ver la inteligencia artificial, y son estos cuatro enfoques que son sistemas que piensan como seres humanos, sistemas que actúan como seres humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan racionalmente. Este es el que se utiliza más hoy en día, sistemas que actúan racionalmente, o sea, que hacen las cosas correctas solo en algunos momentos, ¿no? Algunos en instantes que se ocupan, ¿no? Y estos ya son más avanzados, ¿no? Serían más avanzados, pero aún la inteligencia artificial no ha llegado a eso, no ha llegado a que un sistema piense como un humano o que actúe como un humano. Como les dije, las acciones de los seres humanos pues, no son realmente inteligentes. Y que piense racionalmente podría ser, ¿no? O sea, estamos aquí, la inteligencia artificial puede ir hacia acá, ¿no? Y luego, ahorita vemos cómo se desarrolla la inteligencia artificial. Y los principales serían los sistemas que actúan racionalmente. Y bueno, vamos a ver los cuatro enfoques. El primero era sistemas que actúan como seres humanos. En 1950 un científico, Alan Turing, hizo lo que es la prueba de Turing, la cual, bueno, aparte de otras cosas, pero una de las pruebas que hizo para lo que es la inteligencia artificial era un sistema, ese sistema o computadora que era aquí
Era el sistema que hacía las preguntas, este que está aquí. Y había dos que le respondían, ¿no? Otros dos sistemas. Bueno, uno era un sistema y otro era el ser humano. Bueno, es una propuesta, ¿no? De una prueba que podría decir si este sistema tenía inteligencia o no. Y bueno, esta era una prueba, ¿no? Una prueba operativa para ver si el sistema tenía comportamiento inteligente y cómo podría ser que se comportara de forma inteligente, ¿no? Entonces el sistema hacía preguntas aquí a estos dos que están aquí. Y si este que está aquí, el ser humano que está aquí, que era el que operaba este sistema que está aquí, pero está operado por un ser humano, si ese ser humano no nota la diferencia entre el ser humano y el sistema, entonces este sistema pasaba la prueba, ¿no? Pasaba la prueba de que sí tiene inteligencia, pero es muy complicado, ¿no? Esa prueba. Y bueno, aquí está Alan Turing. Él predijo que en el año 2000 se realizarían sistemas que podrían ser capaces de pasar como un ser humano, ¿no? Por lo menos 3 minutos. En 3 minutos no te das cuenta que estás hablando con un sistema inteligente, como por ejemplo, una de esas serían los bots, ¿no? Los bots inteligentes que hay hoy en día en redes sociales y chats en línea y todo eso, ¿no? Entonces, al principio no te das cuenta que es un robot, pero ya después te das cuenta, ¿no? Esa sería la predicción de Alan Turing. Y para que estos sistemas tuvieran comportamiento inteligente o pasaran como una forma inteligente, sería que debería tener conocimiento, razonamiento, entendimiento del lenguaje y aprendizaje, ¿no? Esas cuatro características deberían de ser las principales, ¿no? El sistema debe de conocer, debe de razonar, o sea, tener conocimiento amplio, ¿no? Razonamiento, o sea, si le preguntas algo, tiene que razonar eso que le estás preguntando, entender el lenguaje natural, o sea, la prueba de Turing tendría que preguntarle en lenguaje natural, no en ningún código ni nada, o sea, nomás normal, el lenguaje normal, que es cómo estás, hola y todo eso, ¿no? Entender ese lenguaje y aprender de cada cosa que le estás preguntando, ¿no? Y bueno, como otras opciones ya hoy en día, fue cuando lo propuso Alan Turing, pero hoy en día puede tener aparte de eso, visión computacional robótica. Hoy en día no se ha pasado la prueba, ¿no? Lo que es que los sistemas que un sistema sea o que se haga pasar por inteligente más que solo 3 minutos, ¿no? De los chats porque ahí no vemos a la persona, ¿no? Nada más mandas un mensaje, te responde algo y así, ¿no? Pero después te das cuenta que es un bot. Los siguientes sistemas son o el siguiente enfoque era los sistemas que piensan como seres humanos, ¿no? Para pensar como ser humano tenemos que ver lo que es o que un sistema piense como ser humano tendría que ser lo que es el enfoque cognitivo, o sea, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del cerebro, las cosas internas de lo que es el cerebro, qué nivel de abstracción debe tener eso, ¿no? O sea, cómo pensamos los seres humanos y cómo desarrollamos las capacidades como son el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas, ¿no? Sería todo eso lo que es el enfoque cognitivo o la cognición y cómo tomamos lo que son decisiones, ¿no? Y todo eso tendría que tener el sistema y para hacer eso, entonces el ser humano tiene que entender todo eso y pasarlo a lo que es un circuito, ¿no? O un programa o lo que tenga para diseñar lo que es el sistema, ¿no? El sistema inteligente. Y pues es complicado, ¿no? Como dijimos, no todos los comportamientos o todas las decisiones que toma el ser humano son inteligentes, ¿no? Entonces, ese sería uno de los problemas. Pero este es el enfoque, ¿no? Este es uno de los enfoques, que era pensar como seres humanos, sistemas que piensen como seres humanos. Y todo eso, ¿cómo lo valida, no? O sea, ¿cómo vas a predecir y comprobar el comportamiento de los seres humanos? O sea, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cosas, y todo ese tipo de características que representa un ser humano, ¿no? Y cómo podríamos identificar todo eso en las neuronas para pasarlo lo que es a un sistema, ¿no? En teoría, bueno, todo lo que tiene que ver con este enfoque cognitivo, pues lo tiene lo que es la ciencia cognitiva. Que sería una de las ramas que estudia el comportamiento del ser humano y que se tendría que basar en un sistema en eso, ¿no? en esa ciencia. Otro de los sistemas otro de los enfoques es sistemas que piensan racionalmente, ¿no? Racionalmente sería las leyes del pensamiento. Esto viene desde los tiempos de Aristóteles, Sócrates, y bueno, tiene que ver con lo normativo, ¿no? O sea, cómo se piensa, cuáles son los argumentos correctos
llegar a una filosofía, un tipo de lógica, ¿no? Un tipo de lógica que se hacía en los tiempos de Aristóteles. Es un tipo de lógica que recibe el nombre de silogismo, ¿no? O sea, tener primicias y conclusiones. Después vamos a ver otro tipo de lógica, ¿no? Pero este tipo de lógica lo proponía Aristóteles, ¿no? Desde el tiempo atrás y decía que cuáles eran los argumentos correctos, ¿no? Para llegar a lo que es una lógica correcta, ¿no? Y aquí está el ejemplo, Sócrates es un hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto se deduce que Sócrates es mortal, ¿no? Esa sería una forma de lógica o de silogismo, ¿no? Que se utilizaban. Y bueno, aquí me dice que el problema de estos sistemas que piensan racionalmente es que no todos los comportamientos inteligentes pueden ser medidos con una deliberación lógica, ¿no? O sea, no puedes poner todos los comportamientos como esto está bien, esto está mal, si haces esto va a pasar esto, o sea, hay toda una variedad de gamas, ¿no? De bien y mal en medio de lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces por eso no se puede llegar a ese tipo de sistemas tan fácilmente, ¿no? El último de los sistemas era el que dijimos que se basa en lo que es los sistemas inteligentes, que son sistemas que actúan racionalmente, ¿no? O sea, solo actuar de forma racional o de forma correcta. En lo racional vamos a decir que todo lo racional es lo correcto, ¿no? Aquí me dice que el comportamiento racional es lo correcto, o sea, que todo lo que diga que es correcto, entonces fue deducido racionalmente por el sistema, ¿no? ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es aquello que se espera para maximizar el objetivo, ¿no? Por ejemplo, el que les decía de Google Maps o de cualquier otro tipo de navegación, ¿no? O sea, el objetivo es darte una ruta más fácil de llegar, ¿no? Entonces, lo correcto es llevarte por donde haya menos tráfico, ¿no? Eso sería lo correcto para ese sistema en ese momento, o sea, te da la ruta más con menos tráfico, que ya lo saca dependiendo de su base de datos, ¿no? De qué es lo que está recibiendo. Y por eso me dice ahí que es dada la información disponible, ¿no? Entonces, si no hay información disponible, lo correcto va a ser para el sistema darte lo que tenga, ¿no? En ese momento que te lo digo, era correcto la decisión de mandarte por esa ruta, era correcta porque solo contaba con ciertas fuentes de información. No le puedes decir al sistema se equivocó porque no tenía la suficiente información en ese momento, ¿no? A lo mejor ahora ya la tiene y te saca ahora por otra ruta, pero en ese momento no la tenía. Y por último, aquí la última nota me dice que lo correcto no necesariamente implica pensamiento, ¿no? O sea, no necesitas pensar para hacer algo correcto. Por ejemplo, lo correcto o actuar racionalmente no tiene nada que ver con pensamiento, ¿no? Bueno, aquí el ejemplo está que si tú tocas algo caliente, o sea, la estufa o un metal caliente, no pienses, ¿no? No pienses que vas a quitar la mano, o sea, lo tocas y no dices, ah, bueno, si lo toco voy a quitar la mano a 20, 20 metros por segundo hacia atrás, voy a dar 2 pasos para atrás, o sea, no te haces todo ese pensamiento, ¿no? O sea, solo reaccionas de forma correcta, que la forma correcta es quitar la mano, ¿no? O sea, es tu instinto lo que hace eso, o es la inteligencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces ahí se comprueba que la inteligencia no tiene nada que ver con el pensamiento, bueno, con todas las que vimos, ¿no? Las tres anteriores, que era pensar racionalmente, actuar racionalmente, perdón, pensar racionalmente, pensar como ser humano o actuar como ser humano, no tiene nada que ver con eso. Una acción racional o actuar racionalmente no tiene nada que ver con las otras tres, por eso los sistemas inteligentes están basados en este enfoque, ¿no? Actuar solo racionalmente, no necesitan pensar el sistema, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Solo con lo que tiene, con toda la información que tiene, puede darte una solución para que llegues a ese objetivo, maximizar esa acción, ¿no? O ese objetivo, maximizarlo. Me dice aquí que existen acciones racionales que no involucran inferencia, ¿no? O sea, que no tienes que pensar, como ya les dije, no pienses cuando quitas la mano de algo caliente, ¿no? De un objeto caliente, no lo piensas. Y también otro ejemplo serían los animales, o sea, no piensan lo que hacen, o sea, si hay peligro, también fuego, si hay fuego, no piensan, nada, me va a quemar esa llama, o sea, ellos no saben que los va a quemar, o sea, por instinto se van, ¿no? O sea, no, y los consideramos como seres que son inferiores en inteligencia, ¿no? Pero no necesitan pensar, ni razonar, ni inferir algo, ¿no? O sea, con solo el instinto, ¿no? El instinto lo saca de ahí, o sea, la acción correcta es irte de ahí, la acción correcta de cuando tocas algo caliente es quitarla,
O sea, no lo piensa, solo lo hace, ¿no? Eso sería actuar racionalmente. Y el actuar racionalmente sería el enfoque que se utiliza más, ¿no? El cuarto enfoque, el más sencillo por ahora, ¿no? De la inteligencia artificial. Y bueno, en resumen vimos lo que es, lo que fue definición de la inteligencia artificial, tres definiciones de Ellen Rich, John McCarthy, y de la enciclopedia británica, y vimos cómo los enfoques, los cuatro enfoques, que este es el último, y vimos la prueba de Turing, ¿no? Ese sería el resumen. Y bueno, sería todo por esta clase. Gracias.